Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Reflexiones Radio. Un lunes más con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto la oportunidad de llegar cada lunes con este programa y agradeciéndole a nuestros invitados y a la Universidad Nacional. Hoy, una vez más, desde el Centro Internacional de Política Económica, aquí en el campus Benjamín Núñez, el barrial de Heredia, para los que han tenido que pasar este fin de semana tremendamente agobiado por un calor fuerte, aquí entre la época de transición, entre el verano y el llamado invierno o la época lluviosa, en donde se ponen los días bochornosos, como decimos aquí en Heredia. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña. Es una distinguida funcionaria de la Universidad Nacional que de alguna manera ha dedicado una buena parte de su vida a la extensión, y por eso vamos a hablar de extensión y vamos a hablar sobre todo de la biblioteca infantil, que es un proyecto en el cual nuestra invitada ha dedicado una gran cantidad de tiempo de su vida. Ahora nos va a contar, pero con nosotros en Reflexiones, Flor Vargas Bolaños. Flor, bienvenida a su programa. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con usted, don Leiner, en este programa tan importante que tiene la Universidad Nacional. Para mí es un placer venir acá a compartir en este lindo espacio. Gracias por acompañarnos. Nosotros en Reflexiones tenemos digamos una práctica, y es que tratamos de evitar la entrevista del personaje y empezamos siempre por la entrevista a la persona. Entonces empezamos preguntándonos quién es Flor Vargas, dónde nació, cuál es la comunidad y cuál es el entorno familiar que le vio nacer y que desarrolló esa persona que hoy en día sos. Contanos un poquito de tu niñez, de dónde estuviste en el kinder, la escuela, los primeros años de tu educación. Contanos un poquito de esa Flor que probablemente muchos desconocen. Sí, bueno, Flor Vargas es una mujer emprendedora, muy dinámica. Soy herediana, nací en Heredia. En el centro de Heredia. Sí, pero me crié en Barba de Heredia, en los sectores más al oeste de Barba, ese cantón con una gran tradición. ¿Cómo llaman a ese barrio ahí al oeste? San Bartolomé, creo. San Bartolomé, sí, y es una experiencia muy particular, ¿verdad? Que los barbeños, bueno, naciste en Heredia, pero viviste en Barba y me imagino que te has llenado de esa idiosincrasia de los barbeños, ¿verdad? Y es que tienen muchísimos santos alrededor, ¿verdad? Inclusive el día parroquiano se celebra con muchísima pompa el tema de los santos, ¿cierto? Sí, bueno, Barba lo distingue particularmente su cultura. Es un cantón, es el primer cantón de Heredia y se ha distinguido especialmente por la tradición de las mascaradas, de esa cultura popular, donde la gente se involucra mucho, ¿verdad? Con las cuestiones de la iglesia, del folclore. Todavía recuerdo las personas de San Pablo de Barba, una familia en particular, que se dedicaban mucho a la elaboración de estas artesanías de canastas de bejuco, una artesanía que ya ha perdido mucha trayectoria, ¿verdad? Por el insumo, por el producto que cuesta conseguirlo. La famosa cascarilla que se usa para el café, para hacer las canastas para recolectar el café y todo este tipo de cosas. Sí, esas canastas, particularmente me acuerdo cuando estaba chica que esa familia de San Pablo de Barba inició esa tradición y creo, si mi memoria no me falla, todavía se dedica a uno o dos miembros de esa familia de la elaboración de esas canastas que, por cierto, han salido en muchas estampas típicas, inclusive a nivel internacional, porque ellos las comercializaban a pie,
se las llevaban acá en la parte del hombro, las señoras, todavía en mi mente está eso guardado, verlas con ese... Cuando eras chiquilla, cuando estabas sí, en la estaba escuela. en la escuela todavía. Ajá. ¿Y en cuál escuela? ¿Cuál escuela fuiste? Estuve en la escuela Pedro Murillo Pérez, de Barba. Pedro Murillo Pérez, toda una tradición para los barbeños. Sí. ¿Cómo era la escuela de Pedro Murillo Pérez en aquella época? Es y sigue siendo una escuela todavía pienso que muy allegada a los padres y a los niños, una escuela pequeña, con mucha calidad en la parte docente. Me acuerdo de los corredores de la escuela, donde teníamos oportunidad todavía de correr. Los corredores no estaban encementados como está ahora. Estaban en tierra. Estaban en tierra, pero sí habían espacios bastante amplios para uno desenvolverse, jugar. Habían hamacas. Dicen que en Barba la tradición, ¿verdad?, de las casas de adobe, de las casas con patios grandes de tierra, que hasta en esos patios hasta se le sacaba brillo al corredor, ¿verdad? Porque se amasaba la arcilla, digamos, que estaba en el suelo del patio y demás. Entonces estuviste en la escuela todavía cuando el corredor era de tierra. Era de tierra, exactamente. Y esos aleros grandes todavía, esos espacios donde todavía no estaban techados, nos daban oportunidad en el recreo de salir y compartir con los compañeros, jugábamos, eran juegos tradicionales todavía, mecate, suiza, la anda, quedó, escondido, ese tipo de juego todavía tradicional que se ha perdido ya en los niños y que socializábamos mucho, compartíamos mucho entre los compañeros y fue una etapa de la vida muy agradable, muy bonita. Y digamos, ¿todavía se conservan algunas de esas tradiciones en Barba? ¿O ya sientes que eso ya se ha perdido con las futuras generaciones? Pues como toda comunidad va cambiando, nos va absorbiendo toda esa urbanidad, toda esa forma de sentir y ser. Las zonas rurales se van desfigurando, el paisaje se va convirtiendo y totalmente ya es otro Barba, ya el Barba de la hora es un Barba comercial, ajá, es un Barba transitado, un Barba agitado, un Barba lleno de carros, lleno de comercio, y el comercio trae otras situaciones, ¿verdad? El ruido, la contaminación, también trae progreso, por supuesto que sí. Las personas, me acuerdo que todavía tienen esos valores religiosos. Ajá. En Barba todavía son muy católicos, ¿verdad? Esas tradiciones todavía las tienen muy, muy arraigadas. Todavía la misa de 4 se llena, ¿eh? Como decíamos allá en el pueblo. Creo que todavía sí. Yo no era muy católica, pero me obligaban. Me obligaban a ir a la hora santa, esa cosa que y de chiquilla, ¿te acordás en esas épocas de la escuela, te acordás de alguna anécdota, alguna situación que te pasó, siempre te recordás y que quizás solo conocen tus mejores amigos? Por supuesto, cuando llovía, me acuerdo que los compañeros al salir de la escuela, como no habían caños, el llover, antes llovía mucho. Barba era un lugar donde llovía de verdad. Y llovía fuerte. Y llovía fuerte y constante. Entonces los chicos, los compañeros salíamos y los niños se metían en los caños y llegaban a la casa hechos una bola de agua y de barro. De barro. Y yo decía, yo no sé, pero yo era como muy aseadita y como muy... como muy nice, como muy... Sí. Entonces yo nada más los observaba y yo decía, uy, ¿qué les va a pasar cuando lleguen a la casa? Seguramente algo les van a hacer, pero era parte de esa idiosincrasia, de esa forma de vida todavía que ya se nos perdió. Claro, y me imagino que por supuesto que mucho menos carros en las calles y mucho más tranquilo el parque, ¿verdad? Sí. Y esas tradiciones. ¿Y alguna vez te montaste en alguna de esas mascaradas barbeñas?
Mira, Leiner, te voy a ser sincera, yo los payasos les tengo Les horror. daban- Yo, o sea, a mí me encanta verlos y la música me enaltece el corazón y el alma, porque es Sí, una sí. música alegre que le espanta a uno Sí, que va las con la malas mascarada, vibras. que va con el... Sí, pero fíjate que yo era de no meterme ahí porque los payasos, vos sabés que usan unas vejigas Sí, y claro. que huelen muy rico. Entonces yo nunca quise que me dieran y las veces que me metí Tenías miedo. salí rebuscada, entonces siempre me hacía a un lado y no me metía en la pelota, Ok. pero me encantaba esa forma de expresión del pueblo donde todos se conocen, donde todos son amigos, donde las diferencias no existen, ¿verdad? Y se borran las penas, se mezcla, ¿verdad? Todo tipo de personas del barrio, del pueblo, y nos permite seguir socializando con los vecinos y amigos de la Claro, comunidad. claro. ¿Y cómo era Flor en la escuela? ¿Era una buena alumna o una alumna más o menos regular? Bueno, la flor que yo me acuerdo era una flor calladita, un Tranquila. poco sumisa, calladita, muy obediente, ¿Y hubo algún condescendiente. maestro que te marcara, algún profesor que después diga, no, uno sabe que ese profesor como que me guió o eso pasó hasta en el colegio? Sí, sí, me recuerdo de una maestra muy linda ahí en Barba, la niña Blanco. Todavía vive. Todavía creo que todavía está ahí en el centro de Barba, pero lo que sí me marcó ya en la época de secundaria que estuve en el Liceo de Barba, en el Rodrigo Hernández Vargas, Ajá. fue una profesora de estudios sociales que viajó mucho, doña Nuria. Nuria era una de las profesoras que tenía un estilo y una didáctica muy particular de impartir la materia. Como ella viajaba tanto a Europa, nos hacía la clase muy, muy divertida. Entonces, todas esas añoranzas, todos esos sueños que ella tuvo, todos esos viajes, ella trataba de vincularlo con la materia. Entonces, para mí era una belleza llegar a la clase de estudios sociales Ajá. y además de que tenía un carisma y era una profe muy agradable. Los chicos nos identificábamos mucho con ella y siempre me acuerdo que en las clases a mí me ponía de ejemplo y a veces yo como era así como un poco sumisa me daba mucha timidez porque me relacionaba con las personas europeas. Ajá. Y decía, vean ustedes esa florcita, esos rasgos que tiene y esa forma de la cara, muy, muy como a los españoles, como, y yo, sí, profe, Sí, pero y ya no vos, me ponga de ejemplo. ok, vos haces el colegio entonces también en Barba. ¿En Sí, qué épocas? Como para ir a... por ahí del 80 y qué, 81, por ahí estuve. Ahí estuviste en plena crisis, ¿ah? La crisis Sí, económica de esa época. sí. ¿Cómo cambió el proceso? ¿Dónde decidiste que tu área era, digamos, el tema que finalmente decidiste en la universidad? Bueno, siempre me marcó mucho la lectura, siempre ha sido una de mis pasiones y creo que ha sido una de mis fortalezas para la vida. Siempre he estado muy, muy arraigada al estudio, a la lectura, porque en mi familia, mis hermanos, la mayoría estudiaron. Entonces uno cuando es de la segunda camada, tiene el ejemplo de los hermanos mayores. Entonces yo siempre en mi casa vi libros por todo lado. ¿Qué número sos en tu Ah, familia? pues chica, sí, soy de una familia bastante grande, somos 11 hermanos, 11. sí, De dos de camadas, dos como camadas, yo decías, soy como de la decías. segunda camada. Ajá. ¿Y quién fue el travieso? ¿Tu papá? Mi papá, sí, esos de Barrio Mercedes, les encantaba ser niños, yo no sé si que en la casa compraron tele tarde o qué, O pero que solo había un banco para ver la o tele. posiblemente de eso se trataba, pero Bueno, es común. En esa época sí, estamos hablando del boom generacional, de la época en donde decían por ahí que los niños nacían o nacíamos con un con un bollo bollo de de pan pan, debajo del brazo
y además ayudados y auspiciados por una iglesia que decía que había que tener todos los hijos Exactamente. ¿verdad? Que nos mandara la divina gracia. Y entonces, ahí resolvía, ahí la divinidad, ¿verdad? Resolvía el tema del número de hijos, sí. Y la falta de televisor en la casa. Pero después, Flor llega a la universidad. ¿Dónde estudiaste, Flor? Yo me vinculé a la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional, ahí me egresé. Ajá. No soy solo de una disciplina, siempre he tenido interés por varias disciplinas, especialmente de las ciencias sociales. Estudié educación, también me encanta por el trabajo que he ido desarrollando en el proyecto y me ha ayudado mucho una maestría en docencia universitaria. Ajá. Y eso me ayudó y creo que me catapultó. ¿Dónde? ¿Allá en el CIDE? En el CIDE, también soy egresada ahí del CIDE. Ajá. Y estudié sociología un poquito ahí, deserté después de tercer año de carrera. Pero llevas algunas cosas de esa. Sí, me encanta por la parte de la formación sobre la investigación y toda esa formación que uno tiene claro. Desde la sociología. Esa formación tema crítico alrededor muy de la sociedad. Muy reflexivo, muy analítico, y eso pesa. Para mí siempre me he identificado con la gente que tiene estas características. Claro. Y no me ha sido ajeno, es como muy mío. ¿Y la parte de bibliotecología? Bibliotecología, pues es una disciplina, ¿verdad? Muy más estructurada, más técnica, pero que nos ayuda también a relacionarnos mucho con las personas, con la sociedad, al brindarles una serie de herramientas y servicios para su crecimiento personal y profesional. Y contame una cosa, vos estás, digamos, terminando la carrera universitaria y aparece la Universidad Nacional, o ¿cómo fue que Flor Vargas termina, digamos, trabajando en la Escuela de Bibliotecología y particularmente cómo termina diseñando? Y ahora sí vamos a entrar a hablar en serio, no es que no estuviéramos hablando en serio hace un rato, pero del personaje, es decir, estamos hablando de Flor Vargas, la extensionista que por más de 20 años, ¿cuántos son? Bueno, ya la fecha, ¿verdad? Ya son 20, creo que 22 años. 22 ya. Años echándote a cuestas un proyecto llamado... Bueno, 20, porque ahora tenemos dos compañeros que están ejerciendo también ahí un papel muy importante hace 2 años. El proyecto de biblioteca infantil, así se llama. Sí, proyecto, nació como un proyecto de extensión, Biblioteca Infantil Miriam Álvarez, en la gestión de don Jorge Mora. Sí, rector, un rector de los años finales 90. 90, sí, que le dio mucho impulso. Igualmente fue una iniciativa de una bibliotecóloga y educadora que ya tiene 2 años de fallecida, doña Miriam Álvarez Brenes. Miriam Álvarez. Sí, que tiene toda una trayectoria en Heredia y en otros lugares. Y aprovechamos para saludar, por supuesto, a tu gran gama de compañeras y compañeros, no sé, sí. Que trabajan en el ámbito de la bibliotecología en la Universidad Nacional, que es una de esas áreas que se ha venido transformando con la tecnología, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero, digamos, ¿por qué un proyecto de biblioteca infantil y por qué la Universidad Nacional, digamos, hizo ese gran esfuerzo? ¿Qué es lo que hay detrás del tema de una biblioteca infantil? ¿Por qué tener... Sobre todo ahí, para los que no la conocen, yo los invito, esto es algo que está en la entrada, digamos, de atrás de la universidad, para los que van al auditorio Clodomiro Picado, a mano derecha, antes de entrar al portón, ahí está, y se reconoce porque son 2 vagones de tren, ¿verdad? Sí, señor. 2 pequeños vagones, uno más pequeño que otro, pero son en alguna frase popular, son lo que se conoce como la biblioteca El Trencito, ¿verdad? Pero en realidad es una biblioteca infantil metida en un tren, ¿no? En un vagón de tren. ¿De quién fue la idea de hacer un tren o un trencito en esta biblioteca, o de
de apropiarse de algo tan particular, ¿verdad? De la historia costarricense como el tren, ¿verdad? Sí. Y obviamente llevar el tren a la Universidad Nacional, pero no para caminar en tren, sino para usarlo como un espacio para que los niños puedan tener una biblioteca. Sí, mira, es como un cuento esto. Este cuento empieza así. Resulta que doña Miriam Álvarez Brenes, ella vivía en la calle Larga, por donde están los tipollos. Ajá. A la vueltita vive doña Miriam Álvarez, una herediana, ¿verdad?, de corazón, y viaja a Dinamarca. En Dinamarca se enamoró de una biblioteca infantil. Y doña Miriam, bueno, ya esto está escrito, ¿verdad?, en varias fuentes. Documentado, sí. Ella tiene esa idea y le empieza a dar forma, porque según lo que nos contaba, ahí llegaban en la biblioteca de Dinamarca los niños de muy escasos recursos, ¿verdad? Llegaban en unas condiciones bastante especiales, que inclusive les tenían que mandar a lavarse las manitas porque eran hijos de gitanos. Y eso a ella le llamó poderosamente la atención, y resulta que esa idea la trajo doña Miriam en su mente y no quedó ahí, comenzó a darle fuerza a materializarla. Y resulta que en un libro que ella tenía y que donó a la Biblioteca Central, ella desarrolló una idea y la dejó metida en un libro. Y ahí Alice Miranda, que fue directora de la Escuela de Bibliotecología, encontró ese papelito con esa historia. Entonces ahí empieza el cuento. O sea, ya ella se había, digamos, retirado de la universidad y había dejado la idea insertada en uno de los libros que había de alguna manera donado a la universidad. Central, sí. Y bueno, doña Alice, a quien le tenemos muchísimo cariño y claro, la recordamos como una excelente persona, directora, hoy ya pensionada también, sí, de la Escuela de Bibliotecología, de alguna manera se lleva la sorpresa de su vida, ¿verdad? Ahí empieza la historia, esa historia que cualquiera se pregunta, ¿cómo llegó este tren aquí a la Universidad Nacional? ¿A quién se le ¿Cómo? ocurrió? ¿A quién se le ocurrió traer esto? Sí, claro. ¿Verdad? Por supuesto, y ahí doña Miriam dice que fue una quijotada, ¿verdad? Bueno, traerse un vagón, un viejo, porque además es un viejo vagón. Era un vagón destartalado, muy deteriorado, con 2 contenedores. Claro. Es un vagón de tren y 2 contenedores. Sí. El vagón lo dona el Incofer, ¿verdad? Y en esa época los trenes no tenían ninguna importancia y quedaron totalmente desfasados. Por dicha, esa época era la época de don José María Figueres, ¿verdad? Cuando había dicho que el tren ya no servía y había que deshacerse de él. Y entonces seguramente dice, bueno, y qué mejor que regalárselo a la UNA para que no estorbe aquí en los patios del Incofer. Sí, y doña Miriam comenzó a hacer gestiones con un grupo de damas voluntarias de Heredia, de un grupo muy selecto de personas ahí, también pensionadas y profesionales, a comenzar a trabajar ese proyecto. Entonces, o sea, nos trajimos un viejo vagón de tren del Incofer. Y a ver qué hacemos. Doña Miriam era de esas mujeres emprendedoras que no le tenían miedo a nada, ¿verdad? Se enfrentaba a cualquier cosa. Y yo la admiro porque en ese tiempo, ¿verdad? Traer, o en cualquiera, insertar un vagón de tren y 2 contenedores en un campus universitario y que además se diga que va a ser una biblioteca infantil, sí, bueno, se las trae. Lo primero que seguro dijeron esas viejas locas que están haciendo. Totalmente alejadas de toda realidad. Pero es que es así, siempre hacer algo nuevo, Flor, significa claro, tener la crítica, la siempre, ¿verdad? La envidia de la gente, decir, ¿y cuándo creen ustedes que van a tener un tren de verdad o un vagón adecuado para una biblioteca si eso está podrido, lleno de rumbre? Bueno, pero finalmente se realiza el proyecto, ¿no? Poco a poco, pero se va desarrollando el proyecto. Sí, viene por etapas. Es un proyecto que está vinculado a la extensión y es un proyecto que ha costado mucho, sobre todo en la gestión,
Ustedes saben que hacer gestión y extensión en la universidad o en cualquier universidad no es fácil. La extensión, digamos, es una de esas áreas muchas veces incomprendida en la universidad, ¿cierto? Sí. Muchas veces la gente valora más la investigación o la docencia como tal, pero la extensión y esta biblioteca infantil fue pensada, además, pensando en las barriadas que hay cercanas a la universidad, ¿verdad? Claro lo que llamamos hoy... Bueno, en ese entonces esa palabra marginales. Sí. Que muchos de los vecinos, si usted les dice ahora esa palabra, se enojarían, ¿verdad? Muchos de esos han podido crecer y desarrollarse y educar a sus hijos y fortalecer su economía, porque hoy ya es una zona, digamos, por lo menos el primer barrio de lo que llamamos jardines universitarios, es bastante, yo diría que de clase media, ¿no? Sí, por supuesto. Esas comunidades que nacen, ¿verdad?, con ciertas limitaciones, pues van surgiendo, ellos mismos van tomando iniciativas para hacer proyectos entre ellos mismos y salir adelante. Y la biblioteca se convirtió en un puente entre la universidad y esa comunidad y la otra comunidad de Jardines 2, claro, que son está un poquito más arriba, que más pega arriba. Con el CIDE, con la Escuela de Educación. Pega con el CIDE por el lado posterior, ¿sí? Bueno, la escuela en ese momento valoró que era necesario a través de la extensión brindarles a esas familias de esas comunidades espacios socioeducativos donde tuvieran oportunidad de llegar a tener servicios de calidad, servicios personalizados. Y Flor Vargas empezó a implementar talleres educativos, que eso fue lo que hizo talleres educativos. O sea, la biblioteca infantil no es simplemente un lugar donde los niños van a husmear los libros, a ver los libros o a intentar practicar la lectura, sino que empieza a haber una relación, digamos, de extensión del tipo de lectura. Con procesos educativos, claro, ¿verdad? Del tipo de lectura, donde se selecciona cierto tipo de cuentos, cierto tipo de, como tú dices, de recursos bibliográficos, sí, pero que van cambiando con el tiempo, porque 22 años no se los brinca cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente, ¿verdad? Y yo me quedé ahí porque me enamoré. Yo venía de las bibliotecas infantiles de la Municipalidad de San José, y al salir la plaza en concurso, ¿verdad?, externo, yo dije, esto es lo que yo quiero. Esto yo tengo que concursar para esto, porque esto me parece altamente innovador y atractivo. No es una biblioteca común y silvestre donde hay que hacer lo mismo. Esto se sale totalmente de lo usual y eso me atrajo enormemente. Pero estamos hablando de niños que seguramente llegaban sin desayunar, sí, o niños que venían con problemas hasta de, ¿verdad?, de todo tipo de problemas, sí, conflictos familiares, porque si bien es cierto, estos barrios han mejorado bastante en los últimos 15, 20 años, claro. A mí que me tocó vivir en la universidad de los 80s, digamos, como estudiante, sí, y después como profesor ya en los 90s, efectivamente estas barriadas eran cosas serias. Era cosa seria, sí, ahí, estar ahí era un reto. Bueno, las cosas han cambiado, por supuesto, pero cuando yo inicié, imagínense que cuando se inauguró no teníamos servicios sanitarios para los niños, no habían áreas encementadas, no teníamos un laboratorio de cómputo, no teníamos estanterías. Ni siquiera estaba cercada a la universidad. No habían límites de nada. Entonces, Flor y los estudiantes y siempre un grupo que tuvimos de apoyo, con muchas ganas de hacer cambios y dar lo mejor, comenzamos a brindarles a las familias servicios de muy buena calidad, inclusive gente que tenía recursos se acercaban al proyecto y nos daban las sugerencias que vendiéramos servicios en Heredia, porque en la provincia de Heredia no existe un lugar así.
Sí, Y todavía los hoy. kinder privados también nos hacían iniciativas y nos hacían propuestas para poder ellos acceder a todo lo que ahí se les daba a los niños. Una de las cosas más hermosas que tiene la biblioteca infantil, y lo digo porque, bueno, yo de hace ya varios años, yo diría que bastantes, quizás 10 o más años, que conozco a Flor y a este proyecto, desde que fui vicerrector, que me tocó pues interactuar un poco más con otras escuelas, y sé lo enamorada que está y que estuvo y que fue durante toda la vida de esta iniciativa, pero es realmente un proyecto maravilloso porque en realidad invita a los niños a acercarse a la universidad, porque tenemos muchos proyectos para adultos, para mujeres, para personas mayores, hay otros proyectos que están enfocados en las áreas rurales, pero no teníamos digamos que yo conociera un proyecto que nos acercara a la comunidad herediana y en particular a la población de niños, ¿verdad? Que era que vieran la universidad no como aquel lugar ahí donde se hacen fiestas y bailes y se gasta la plata a diestra y siniestra, como dicen algunos, ¿verdad? Hoy. Sí. Sino que es un lugar donde puedes entrar, donde puedes compartir el conocimiento, donde puedes interactuar con cosas maravillosas, porque para un niño que no tiene recursos, por ejemplo, llegar a una biblioteca infantil, es un lugar especialísimo. Que yo les invito a llegar, porque si algún rato quieren pasar, pueden pasar a verla. Es efectivamente diseñado un poquito como el estilo danés. A mí que me tocó estudiar en Dinamarca y sé lo importante que son los niños para las familias y para la sociedad danesa. Yo vivo maravillado de la biblioteca infantil que tienen en Aalborg y en Copenhague, dos lugares que conocí. Y la biblioteca infantil es un espacio donde el niño llega a jugar, a interactuar lúdicamente con las cosas que hay ahí. Y obviamente hay libros, pero hay muchos otros recursos, ¿verdad? Claro, es un centro de recursos, casi como un CRA, donde el profesional a cargo y las personas que se insertan, sean estudiantes becados, tienen un gran reto, ¿verdad? Poder dinamizar esos recursos y darles vida para que los niños adquieran conocimientos, adquieran habilidades, adquieran capacitaciones, tengan un espacio mejor que en el que se han creado, tengan contactos, conozcan a otros niños, a otras personas, tengan vivencias muy ricas, se mejore su condición de vida y realmente el niño no se quiere ir. Es algo que siempre nos costó mucho porque hay niños que realmente nos decían, pero tienen que cerrar, pero ustedes abren los domingos, en la noche, ¿verdad que siguen? Y ya sí, claro, ya hay un cierto horario. Claro que sí. Y sobre todo cuando la biblioteca estaba desprotegida, sí, ¿verdad? Porque la universidad siempre fue de puertas abiertas. Sí, hasta hace muy poco. Hasta hace unos años. Que hubo que cerrar. Tener medidas, claro. De seguridad, pero digamos, esto es algo que de alguna manera irrumpe también con el concepto de biblioteca que traíamos tradicional, ¿verdad? Sí. Donde los libros estaban adentro y, ¿verdad? Y había como un guarda ahí, el bibliotecario parado enfrente, espérese, el libro lo traigo yo, haga silencio, no brinque, no salte, no toque, no atravese, no moleste. Ahí se rompen todos los esquemas. Bueno, Flor Vargas rompió todos los esquemas. Aquí sí se puede tocar, aquí sí se puede ver, aquí sí se puede hablar, aquí se puede hablar, aquí se puede jugar. Siempre y cuando, ¿verdad? Haya toda una programación de actividades, ¿verdad? Con horarios y cuestiones planificadas. Sí, la idea no es que lleguen a destrozar los recursos, sí, sino de que interactúen con ellos, porque si no, los niños empiezan a padecer de ese mal que los adultos le inculcamos a los niños, y es no travese, no toque porque lo va a dañar, no, mírelo pero no lo use, ¿verdad? Sí, es cierto. Qué terrible. Eso es terrible. Y un niño con carencias de esa naturaleza, decirle un no
imagínate. Sí, un niño tímido, lleno de complejos, porque sus papás, A veces ¿verdad? sí, es No, difícil no los tratan bien, sí, no tienen esa confianza. darles esas herramientas, empezar a entender de que el espacio de la biblioteca infantil es un espacio socializador, dinamizador, donde sí es cierto que se quiebran ciertas reglas, pero también los niños hay que darles herramientas para que sepan comunicarse, para que sepan comportarse, y el niño, indistintamente de su condición, el niño llega a resolver esas situaciones. Claro, y se vuelven defensores del lugar, de los recursos, te ayudan, quieren ser voluntarios, quieren dar lo mejor de sí, las familias igual aportan, se vuelven confidentes del personal. Es un lugar donde nace y crecen algunos, ¿verdad? Con todas esas vivencias que han recogido. Es un lugar saludable, de bienestar. En toda provincia debería de haber un espacio de esa naturaleza con personas capacitadas y profesionales para que les den lo mejor a la niñez, que hay muchas carencias en las alcaldes, familias. Ahora que vienen las elecciones municipales, escuchen, alcaldes, lo que realmente podría ser de gran valor, ¿no? El tema de tener una biblioteca pública no es simplemente tener un espacio ahí para que la gente llegue a estudiar y más, sino el concepto de biblioteca infantil trasciende sí, el concepto de biblioteca pública. Y hoy que las tecnologías de información nos permiten tener internet y tener elementos de tecnología involucrados, ¿verdad? Realidad aumentada, ahora están los libros de realidad aumentada, que son estos nuevos recursos donde existe el libro, trae una aplicación, se descarga, entonces el niño tiene la posibilidad de interactuar, de meterse al cuento, de meterse a la lectura, al libro, interactuar con el contenido del recurso, claro. Conocer algo más allá, y ustedes saben que la tecnología, si es bien usada y bien canalizada, eso se convierte en un potencializador de habilidades y destrezas que actualmente la sociedad nos está requiriendo, todos esos cambios y competencias, especialmente en los niños, porque son las personas que van a tener que desempeñarse mejor en la sociedad que nos está demandando ya de por sí. Entonces la biblioteca, vean ustedes que actualmente tiene y va a tener un papel protagonista en la sociedad actual. Bueno, y de eso vamos a hablar un poquito ahora en la segunda y más bien en la tercera parte de la entrevista, y es que yo quisiera que nos concentráramos entonces en el impacto que ha tenido este proyecto de extensión. Proyecto que está dirigido inicialmente a la comunidad herediana, ¿cierto? Básicamente a esta comunidad humilde, a estas familias de jardines 1 y 2, y que de alguna manera cuando se creó se pensaba también como una especie de posibilidad de interactuar con alguna de las partes más vulnerables que tenía la universidad, porque la universidad era como una especie de feudo, sí, ¿verdad? Donde llegaban sí. los de clase media, ¿verdad? Y de repente la gente veía pues los niños, sí, familias en otras condiciones. En otras condiciones. Claro. Y esto fue cambiando. ¿Has visto a esos niños después de algunos años pasar por la biblioteca, saludarte? Muchachos ya graduados, profesionales. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues tengo muchas anécdotas, por supuesto, porque la persona que les brinda a los niños todos esos recursos, todas esas capacitaciones, se convierte en una persona modelo. Una tía buena. En una tía buena, en alguien que le tienen confianza, donde pueden llegar sin censura. Inclusive hay que tener cuidado porque algunos niños se mezclan tanto con uno y le tienen tanta confianza que, claro, verdad que uno a veces maneja información de las familias muy delicadas, porque los niños son así, los niños vienen y te cuentan, una esponja, claro, vienen y te cuentan cosas lindas de una manera sin ningún prejuicio, ¿verdad? Y los niños son lo más lindo que hay, el poder brindarles ayuda, capacitación, amor,
espacios donde se diviertan, donde tengan otro ambiente, donde adquieran habilidades. Los niños son altamente agradecidos. Y ahora hablemos un poquito del proyecto ya maduro, ya cuando esos vagones del viejo ferrocarril, que aprovecho para decir que gracias a José María y a quienes cerraron el tren, terminaron en la Universidad Nacional, y muy bien, ya se convierten en un espacio habitable, se le hace una fuerte inversión para reconvertirlos en un lugar ameno, se dona, se empieza a generar equipo de trabajo, sí. Equipo de cómputo, internet, sí. Y ahora en esta última etapa entiendo, y el relanzamiento que se quiere hacer, sí. Es que esto se convierte en un proyecto que trascienda a la comunidad herediana, sí, ¿cierto? Bueno, sí, después de ya trabajar 20 años, la escuela decide dar un giro, ¿verdad?, a este proyecto y se ha convertido en una actividad académica permanente, donde está trabajando en una forma interdisciplinaria. Se está desarrollando un proyecto de biblioteca itinerante que es en el sentido que trascendemos la comunidad herediana y viajamos a sectores muy vulnerables de Heredia también, como Guararí, como Sarapiquí y otros contextos de la zona sur y otros contextos más allá, ¿verdad?, de la meseta central, y tratamos de llevar paquetes de productos, de información y de actividades altamente educativas para poblaciones que están en condiciones también de alto riesgo. Claro. Sí. Claro. Y esta iniciativa, ¿cómo va? Cuéntenos un poquito de esta segunda parte, porque para el que quiera conocer la biblioteca infantil, el trencito, el proyecto de biblioteca infantil de la Universidad Nacional, ¿dónde se pueden dirigir? ¿A qué persona, a qué extensión? ¿Dónde pueden hacer una cita? Inclusive si hay algún empresario viéndonos y quiere apoyar este proyecto, porque siempre se requieren recursos y además puede ser una bellísima actividad de extensión en su comunidad, etcétera. Cuéntenos dónde podrían comunicarse contigo o con las compañeras y compañeros que ya están en el proyecto. Pues sí, la biblioteca tiene una página web, ¿verdad?, que pueden acceder. Entran a la Escuela de Bibliotecología y ahí está el link donde pueden entrar. También pueden comunicarse al 277-3823 o al 277-3751, que es el teléfono donde está mi área, y con mucho gusto les atendemos. Igual grupos de visitas, grupos de niños que llegan con su maestra a cargo, sí, con cita previa. Ahí tenemos un formulario en la página web para que lo llenen. Y sinceramente, pues en esta última etapa ya nos queda casi que escribir. Los frutos ya están. Ya la cosecha está para recogerse. Ahora lo que nos motiva es a externar todas esas vivencias, todos esos frutos, ¿verdad? En eso estás ahora. Estás en una etapa más de contar, de escribir, de producir, de legarle a la universidad todo ese conocimiento que durante 20 y pico de años has tenido y has ido acumulando. Ya no tienes que ir a convencer a nadie de que la biblioteca es un buen proyecto porque se ha convertido en un programa permanente, claro. Y además ahora una copia de esto para el resto del país. Se puede perfectamente replicar en cualquier provincia este proyecto, cualquier provincia del país que tenga interés en duplicar este modelo de recursos, se puede hacer, se puede reinstalar, ¿verdad?, toda la conceptualización. Está escrita ya, documentada, se han hecho investigaciones. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cómo se trabaja con los niños? ¿Cuál es el tipo de profesional que se requiere? Sí. Es decir, todo eso está ya documentado por el proyecto de extensión. Así que imagínense ustedes, señores alcaldes, que ahora están, o candidatos a alcalde que están pensando en cómo convencer de un proyecto nuevo a
a la sociedad costarricense. Imagínense que llegáramos a decirles a los ciudadanos que vamos a hacer un proyecto con los niños, con sus hijos, ¿verdad? Un proyecto de biblioteca infantil, ahora multimedios, ¿verdad? Ahora Porque aplicando la tecnología a ciertos procesos y a los servicios que se le brindan a los niños, el acceso a Internet nos ha abierto las puertas a una serie de herramientas para la capacitación de los niños. A los niños hay que educarlos, hay que capacitarlos, igualmente los padres. Yo no concibo una biblioteca de niños, concibo una biblioteca familiar, de familia, claro, porque los representantes legales de los niños son los padres o los encargados, ¿verdad? Siempre hablamos de los niños lejanos a los adultos, a los encargados, y no. Yo siempre vi la biblioteca como un espacio socializador, pero trabajando de la mano con la familia. Así es como yo lo visualicé. Debe ser un enorme reto seleccionar el tipo de libro, el tipo de recurso, cómo ir, digamos, desarrollando esa formación integral humanista que tiene la Universidad Nacional, porque me imagino, y bueno, conociendo a Flor, como la conozco ya de tantos años, sé que es una mujer integral y que probablemente la formación de su biblioteca, de la biblioteca en la que ha trabajado tantos años, está llena de ese humanismo y de esa integralidad en la formación del ser humano, de tal manera que no solamente los niños van a encontrar libros o recursos, sino que van a encontrar recursos que les van a orientar a una formación amplia, una técnicas de estudio, como un padre de familia que a veces no encuentra las herramientas necesarias para darle a sus hijos ese apoyo, cómo a través de la biblioteca se pueden capacitar los niños en herramientas de técnicas de estudio, uso y acceso de Internet de una forma más pedagógica, trabajar con el ambiente. Ahora estamos trabajando con estos dos compañeros, con Pedro, que está a cargo ya, ¿verdad? Pedro Montero y que le la mandamos compañera un saludo Esmeralda, muy cordial. Y Esmeralda también, socióloga también y con una formación muy interdisciplinaria. Ellos se están abonando al proyecto en esta última etapa de que tiene la biblioteca infantil, de ir a comunidades ya no de Heredia, sino de otros sectores del país, ¿verdad? Y estamos haciendo los estudios de campo, los diagnósticos para saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Claro, qué tipo de comunidades. ¿Qué tipo de comunidades vamos a impactar? ¿Cuáles son los aspectos socioeconómicos que tienen esas comunidades? ¿Qué recursos, qué necesitan esas familias para que la biblioteca? Y también qué problemas sociales están. Sí, porque como trabajamos con familia, no está ajeno toda la dinámica familiar, ¿verdad? De esos grupos. Temas, pobreza, drogadicción. Exactamente, qué tipo de instituciones hay que dan apoyo a la niñez en esos sectores, con qué cuenta la niñez, cuáles son las ausencias o las limitaciones que tienen esos grupos, cómo la biblioteca puede impactar a través de sus recursos a esos grupos sociales y a la familia misma, ¿verdad? Porque también en esta nueva propuesta estamos trabajando con las personas que están vinculadas también a la familia, como son los abuelos, los tíos, esas personas tan importantes que también dan apoyo a la familia, pero que a veces se les deja de lado y no se les considera. Claro, es todo el ecosistema familiar, a pesar de que entra por lo más valioso que tiene la sociedad, que son los niños y las niñas, sí, y los adolescentes. Ahora, cuando hablas de la biblioteca, me imagino que también la biblioteca infantil se convirtió en un lugar donde los y las estudiantes de bibliotecología hicieron sus tesinas, sus tesis, sí, sus trabajos de graduación. Muchos de ellos, me imagino, en la biblioteca infantil. Sí, en este espacio de 20 años, han tenido los de la escuela, los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología, han tenido un laboratorio de aprendizaje también, porque se han vinculado como estudiantes becados y con las famosas horas beca, horas colaboración. Ese proyecto se mantuvo en pie por todo este tiempo atrás.
Entonces, imagínense que yo a veces tenía 10 estudiantes involucrados ahí y lo que era ubicarlos y en roles de trabajo, cómo potencializar a estudiantes que también venían de otras disciplinas como psicología, como educación, como orientación, que son disciplinas que también nos pueden dar herramientas para desarrollar ciertas temáticas que están vinculadas con la familia. Sí, y es una práctica que lastimosamente, digamos, creo que por un descuido y una falta de incomprensión se ha roto en esta administración, pero que esperamos retomar en un futuro, si Dios nos tiene vida, porque es fundamental esto de que los estudiantes se involucren de lleno en el quehacer de la extensión y de la investigación, y las horas colaboración fueron un espacio de convergencia, claro, de integración, de articulación de los estudiantes hacia la dinámica académica, pero eso esperemos que se vaya a resolver pronto. Pero efectivamente el espacio académico que ha venido representando como proyecto de extensión ha sido muy rico. ¿Y qué nos espera? ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue en la vida de Flor y en la biblioteca infantil? Porque pareciera ser un proyecto, digamos, cualquiera, pero no es así. Yo les digo que de tantas cosas que he visto, es una de esas cosas que uno siente que tiene efectivamente un papel que jugar, porque si hay algo que de alguna manera nos está quemando o es una brasa caliente para el pueblo costarricense, es el descuido que estamos teniendo de los niños y niñas, claro, porque los niños de alguna manera llegan de la escuela, encuentran en su casa, digamos en el mejor de los casos, a una empleada que no los trata igual que sus papás, se involucran de manera pasiva con las tecnologías, entonces están sentados viendo televisión, no interactuando con multimedios, sanamente, ¿no? Con los recursos. Con recursos obviamente dirigidos a ellos, sino que están muchas veces en presencia de recursos agresivos que generan toda una serie de sentimientos y de percepciones en la niñez que obviamente no es lo más adecuado. Y entonces estos espacios sociales como las bibliotecas, que no deben ser lugares fríos y oscuros, ¿verdad? Para nada. Ni que huelan a moho, ni que tengan defensas para que la gente no los use, ¿no? Sino que, no, es que había como esa noción antes. Sí, yo creo que hoy... Ese estereotipo. Y hoy por hoy la biblioteca es un espacio de socializar, es un espacio para interactuar con la tecnología, aprendizaje, para claro, aprender, y es un lugar bellísimo, sobre todo si se sabe ubicar en el ecosistema social y además si se tienen recursos bien seleccionados. ¿Qué más? ¿Qué nos queda en la vida de la biblioteca infantil y por supuesto en la carrera de Flor en la universidad? Porque todavía tiene muchos años de continuar en la universidad. Sí, ya no son muchos, ya la tarea ya creo que ya ha sido cumplida, los ciclos se van cerrando. Tengo mucho interés en escribir, en exponer, en viajar, en otras perspectivas. Los compañeros que están ahora más en la lucha, ¿verdad? Pedro y Esmeralda, les acontece un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Yo estoy acompañándoles, estoy con toda esa experiencia acumulada. ¿Y a dónde te han invitado a presentar el proyecto y a trabajar? ¿Vas a hacer que una especie de sabático en tu vida? Yo deseara ya irme, porque ya tengo 30 años en la gestión pública, aparte de la universidad tengo casi 10 años. Pero te vamos a tirar una cadena y te vamos a sostener unos cuantos años más. Sí, siempre y cuando la salud, ¿verdad? Nos dé para tanto. Y siempre estás en Barba, siempre vives en Barba. No, vivo en San Pablo de Heredia, muy cerca de la universidad, gracias a Dios. Viví en Coronado y realmente la pasé mal porque viajar de Coronado a Heredia era toda una odisea, solo Dios sabe las
las penurias por las cuales uno a veces sí, tiene que atravesar en la vida para llegar a donde está. claro. Y realmente me siento muy orgullosa de haber llegado al proyecto de la biblioteca infantil, porque di alma, vida, corazón, y todavía, si queda algo más, todavía lo doy, porque fue un proyecto del cual me enamoré y sigo enamorada, y quisiera, Dios quiera, y las personas que abonan para la niñez, este proyecto sea replicado en muchas provincias, no solo de nuestro ámbito nacional, sino que esto trascienda, ¿verdad? Y también decirles que este tipo de biblioteca también se convirtió en un laboratorio de investigación, porque hay 5 tesis que se han desarrollado en este espacio. Y ninguna biblioteca, ¿verdad? A veces dice, no, son pocas las investigaciones que se hacen. La de nosotros ha tenido esa capacidad, ¿verdad? Y los estudiantes llegan y plantean sus necesidades y se les atiende, ¿verdad? Con todo detalle. ¿Por qué? Porque es una biblioteca que está dentro del campus universitario y eso es un plus para cualquier estudiante. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por acompañarnos esta tarde en Reflexiones. Viste que una hora Sí, se nos va volando. todavía hay mucho que hablar, pero bueno, no pudimos Podríamos decir abordar muchas todo. otras cosas, pero definitivamente la biblioteca infantil es y continuará siendo un proyecto de extensión estrella de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela de Bibliotecología, la escuela que enseña y que transmite conocimiento y reproduce conocimiento alrededor del tema del trabajo bibliotecario, que hoy en día es un trabajo muy distinto al que probablemente empezaron hace 30 o 40 años cuando la escuela inició. Estamos hablando de una transformación sustantiva de la profesión del bibliotecario y bueno, Flor es una experiencia viva de ese cambio, de ese proceso, de ese abrirle las puertas a la biblioteca, particularmente a la población más débil de este país, que son los niños y las niñas. Agradecerles por acompañarnos esta tarde. Gracias, Flor, por estar con Ha sido un nosotros. gusto. Y gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta esta hora de la tarde. Los invitamos el lunes entrante también para hablar un poquito de extensión, pero vamos a hablar de los programas que tiene la universidad alrededor de las Olimpiadas. Las Olimpiadas también es un proyecto universitario muy lindo que ayuda y que colabora con los jóvenes en los colegios para que puedan participar en estas Olimpiadas de química, de física, de biología, etcétera. Y nos interesa mucho este proyecto también, que ustedes sepan qué es y cómo funciona y además que sepan que el dinero de los costarricenses que se invierte en la Universidad Nacional se invierte adecuadamente, como este que se ha invertido en la biblioteca Lilian Álvarez en bibliotecología. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde. Saludos.